Su palabra y mi poema. Este es el programa, que así se titula, porque consta de la palabra de Dios y un poema que un servidor ha escrito y que va con esa palabra de Dios. Su palabra y mi poema, hoy la presentación número 30. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez y el programa para hoy se titula Tu guitarra y la mía. Aunque yo no soy guitarrista y quizás algunos de ustedes tampoco, lo cierto es que vamos por el mundo entonando una melodía, tocando una melodía. Nuestra interior, lo que hay en nuestro interior, refleja en nuestro rostro, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, lo que realmente estamos sintiendo, lo que hay allá adentro. La pregunta es si hay gozo, alegría, o si hay tristeza y amargura. Vamos a comenzar hoy con el poema Tu guitarra y la mía. Una guitarra triste lloraba sin consuelo. El pobre guitarrista tocaba sin parar. No podía esconder el dolor de su pecho. Una guitarra alegre su sonrisa esparcía. El feliz guitarrista tocaba sin parar. No podía esconder su espontánea alegría. Nuestras guitarras suenan con dolor o alegría. Tú y yo, los guitarristas, que el corazón abrimos, no paran de sonar tu guitarra y la mía. Vayamos a la fuente de genuina alegría. Dios, quien llena de gozo al corazón salvado, que esparzan sus sonrisas tu guitarra y la mía. Sí, así es, somos como guitarristas. ¿Qué hay en tu corazón? Alegría, un gozo genuino, está medio vacío, o hay amargura, hay resentimiento. Bueno, la buena noticia es que Dios quiere que estemos siempre gozosos. Y ahora vamos con los textos bíblicos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias porque en este día tú nos has dado esta maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra y aprender de ella cómo tú quieres darnos el gozo y cómo puedes darnos ese gozo. Desea dárnoslo, Señor, y lo puedes dar. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe mientras estudiamos tu palabra y que nosotros podamos estar atentos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que empezamos allí con 1 Tesalonicenses 5:16 y dice esta declaración sencilla, clara y directa: estad siempre gozosos. ¿Estar? ¿Cuánto tiempo? Siempre gozosos. Ese es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. Bueno, tú te vas a preguntar, y yo a veces me he preguntado, Dios quiere que estés siempre gozoso porque a veces vienen cosas que no traen en sí mismas gozo. Vamos a ver. Salmo 43:4 dice: me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con el arpa. Dios mío. David alababa con el arpa. Tú y yo, figuradamente, aunque no seamos guitarristas, alabamos con la guitarra. Si Dios está con nosotros y está en nosotros, hay gozo en la fuente de gozo, que es Dios. Si tú te agarras a la fuente de gozo, si te llenas de ella, si te dejas rociar por ella, entonces vas a tener gozo aunque haya circunstancias difíciles. Dice aquí, ahora en Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Repito, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo. Gozo. Es la presencia del Espíritu, es la presencia de Dios en ti lo que te va a dar ese gozo aunque haya circunstancias difíciles. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia a tu diestra para siempre. Hay plenitud de gozo. No es un poquito de gozo, sino plenitud. Hay gozo también en confiar en Dios. Jehová es mi fortaleza, dice el Salmo 28:7, y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico lo alabaré. Ya, porque confías y eso te hace vencer cualquier temor que puedas tener.
Hay gozo en saberse perdonado y salvo. Salmo 51:12 dijo David: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque David había experimentado el gozo de la salvación, pero se metió en problemas y el problema fue tan serio que tomó a la mujer ajena y luego mató al esposo, mandó a matarlo para esconder su pecado. Pero cuando él reacciona finalmente y se da cuenta de lo que ha hecho y pide perdón a Dios, ahora, como parte de esa petición de perdón y de esa confesión a Dios, dice: devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque David sabía por experiencia que en la salvación había gozo. También hay gozo en la palabra de Dios. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Sí, justamente la palabra produce gozo cuando uno se relaciona de tal manera con ella que equivale a la experiencia de comerla, no una lecturita casual, sino involucrarse en la palabra. Y es como comer, y eso da alegría, es como un alimento delicioso. Hay gozo en trabajar fielmente para Dios. En Mateo 25:21, Jesús cuenta la parábola en Mateo 25 de un hombre que dio dones a sus siervos, talentos, y se fue, y al cabo de un tiempo vino a hacer cuentas con sus siervos, y al que le había dado 5, le trajo 5 más, es decir, le trajo 10. Y al que le había dado 2, le trajo 2 más, es decir, 4. El que le había dado 1, solamente le trajo el que le había dado, y lo declaró un siervo infiel, porque no había hecho lo que tenía que haber hecho fielmente con los dones que su Dios le había dado. Ahora bien, miren lo que le dijo al de 5 y al de 2, que le duplicaron los talentos de vuelta. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo. ¿Por qué? Porque has sido un fiel trabajador para Dios, un fiel mayordomo, un fiel administrador de lo que Dios te ha dado. Así que hay gozo en trabajar fielmente para Dios. Hay gozo en saber que Jesús está vivo. Ustedes saben que todos los fundadores de los diferentes movimientos espirituales o religiones, todos están muertos. La tumba de Mahoma existe la tumba de Buda, existe la tumba de Confucio, existe la tumba de todos ellos. La tumba de Jesús está vacía, ni siquiera se sabe exactamente dónde estaba su tumba. Hoy no sabemos exactamente, hay suposiciones de aquí o allá, pero está vacía. Así que Jesús, cuando está ya a punto de ser detenido para ser juzgado y crucificado, le dice a sus discípulos en Juan 16:22: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando me vean vivo otra vez, cuando me vean resucitado, nadie les va a poder quitar su gozo. Tú y yo tenemos el privilegio hoy de saber que Jesús está resucitado y tener una experiencia y una relación con Él. Y nadie puede quitarnos el gozo si por fe mantenemos esa experiencia. Mateo 28:8, las mujeres que fueron a buscar el cuerpo de Jesús y más bien un ángel les informó que no allí estaba porque había resucitado. Ellas, dice allí Mateo 28:8, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Con temor, quiere decir con reverencia, con respeto por el Señor. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, también con gran gozo. Claro, cómo no tener el gozo de saber que su maestro había resucitado. Lucas 24, del 50 al 52. Jesús está a punto de ascender después de 40 días de haberse aparecido a los discípulos después de su resurrección. Y dice aquí: después los sacó fuera hasta Betania, una aldea cercana a Jerusalén, y alzando sus manos, los bendijo. Aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Aquí hay un gozo doble. Es porque habían visto a Jesús vivo y porque lo habían adorado también, ¿verdad? Dice: hay gozo en la presencia de Jesús en nuestras casas. Zaqueo, un hombre que era
publicano, que era odiado por el pueblo porque servía a Roma y además servía a su propio bolsillo porque cobraba impuestos de más. Pero quiso ver a Jesús porque había venido a su pueblo, a Jericó, y se subió a un árbol porque era pequeño. Pero cuando Jesús, dice Lucas 19, 5 y 6, cuando Jesús llegó a aquel lugar, al árbol, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Lo recibió gozoso. ¿Por qué? Porque Jesús vino a su casa. Jesús puede venir a tu casa todos los días, debe venir a tu casa todos los días. Reúne a tu familia, los que sean, pocos o muchos, y inviten a Jesús a estar allí y disfruten de su presencia mientras estudian su palabra y lo adoran y le cantan alabanzas. Hay gozo también en predicar el Evangelio, Romanos 8:39, predicar y también recibir ese Evangelio. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Felipe estaba gozoso porque le predicó al eunuco, que iba de vuelta desde Jerusalén hasta Etiopía, porque trabajaba para la reina de Etiopía y había venido a adorar porque era un prosélito judío. Pero ahora Felipe le habló porque él le preguntó: ¿y esto que estoy leyendo, que dice que como cordero fue llevado al matadero y todo eso, de quién está hablando? Y entonces a partir de ahí Felipe le anunció el Evangelio de Cristo. Y entonces en algún momento él dijo: yo quiero ser bautizado. ¿Qué impide que sea bautizado si hay agua ahí? Felipe descendió y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no lo vio más, pero siguió su camino gozoso en predicar y recibir el Evangelio. Y saben que ese lleno de gozo fue a predicar el Evangelio a Etiopía. Y allá, cuando los misioneros católicos llegaron allá por el siglo XII, encontraron allí a cristianos que no solamente creían en Cristo, sino que también guardaban el sábado. Y mira qué cosa tan linda, ¿no? Por el trabajo que aquel gozoso eunuco había hecho. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Dando testimonio de la gracia de Dios, Pablo decía: voy a acabar mi carrera con gozo, porque eso es lo que he hecho y lo voy a seguir haciendo con gozo hasta el último día. Hay gozo en saber que ha sido instrumento para llevar a otros a Cristo. Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Él sabía que aquellos eran su corona porque él había llevado el Evangelio y él había sido instrumento para salvar a otros. Y ahora dice: hay gozo en saber que otros anuncian el Evangelio de Cristo. No solamente lo estás anunciando tú, sino que lo anuncian otros. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre. Pablo estaba gozoso, aunque a veces no sabía si los otros lo estaban haciendo por qué causa, pero él no se molestaba por eso, sino que sencillamente estaba gozoso de que Cristo era predicado. Hay gozo en saber que Cristo es predicado, que en muchos lados está siendo predicado. Hay gozo aún en la pobreza y la tribulación cuando tenemos a Cristo. Dice aquí 2 Corintios 8:2, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquellos los cuales Pablo está haciendo referencia aquí, estaban, aunque eran pobres, tenían gozo, y en medio de esa profunda pobreza eran generosos. Qué bello saber que la generosidad no depende de cuánto tengamos, sino del deseo de compartir, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 1:6, vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo,
Aún en la tribulación el Espíritu Santo da gozo. La tribulación no es un obstáculo para que el Espíritu Santo dé gozo. Dice aquí, bueno, ahora dice, hay gozo aún en sufrir por Cristo. Vamos a ver que no solamente en medio de la tribulación hay gozo a pesar de la tribulación, sino que en ese mismo sufrimiento por Cristo hay gozo. Dice aquí, ellos salieron de la presencia del concilio, Juan y Pedro, que habían sido presentados ante un concilio y todo por predicar el Evangelio. Dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Se sobreentiende allí del nombre de Jesús. Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, hay gozo en Dios que es la fuente. Hay gozo porque Él nos lleva a través de las circunstancias de la vida, nos pone en diferentes situaciones y nos hace experimentar el gozo en cada una de ellas. No importa cuán difícil parezca esa situación. Dios quiere que estemos siempre gozosos. Hay gozo en la fuente de gozo, que es Dios. Hay gozo en confiar en Dios. Hay gozo en saberse perdonado y salvo. Hay gozo en la palabra de Dios. Hay gozo en trabajar fielmente para Dios. Hay gozo en saber que Jesús está vivo. Hay gozo con la presencia de Jesús en nuestras casas. Hay gozo en predicar el Evangelio. Hay gozo en saber que ha sido instrumento para llevar a otros a Cristo. Hay gozo en saber que otros anuncien el Evangelio de Cristo. Hay gozo aún en la pobreza y la tribulación. Y hay gozo aún en sufrir por Cristo. Mi querido hermano, si tu vida no fue de gozo en el Evangelio hasta ahora, piensa en todas estas cosas, aférrate duro de Cristo y vas a tener el gozo. Y mi querido amigo, no pienses que la vida cristiana es, como algunos enseñan, el Evangelio de la prosperidad, es venir y todo es color de rosa. No, de eso no se trata. El gozo que vas a experimentar no es si tienes dinero o si tienes riqueza. Si Dios quiere hacerte rico, amén, y te dará sabiduría para administrar esa riqueza. Pero no se viene a Cristo para ser rico, para tener posesiones. Se viene a Cristo para ser salvo. Y esa presencia de Cristo que te da salvación, te trae gozo como un fruto de la presencia de Cristo, del Espíritu Santo en tu vida. Por eso yo te animo hoy a que aceptes a Cristo y te ruego que lo hagas. Voy a orar contigo y por ti. Padre Celestial, porque en este día tú nos has presentado todas estas cosas maravillosas, te damos gracias. Te damos gracias porque nos has dado la convicción y ahora danos la firmeza y la decisión para poner en práctica todas estas cosas, entregarnos a Cristo por entero y experimentar el gozo de la salvación, y participar de todas estas cosas que Cristo quiere que participemos, y aún si vienen cosas malas, saber que aún en medio de todo eso hay gozo y que a la misma acción de sufrir por Cristo trae gozo. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos y a mis amigos que acepten a Cristo, que le den entrada. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero siempre anunciarte que hay un mañana en estas presentaciones y quiero dejarte con este lema maravilloso que dice: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama.